es para el incendio de Aspen Acres. Tuvimos una cantidad de presentadores que nos iban a dar información esta noche. También lo estamos emitiendo en vivo en sus redes sociales, en YouTube. I need to hear. Y en la parte de YouTube, y estamos transmitiendo en vivo y podemos recolectar comentarios y tengo información y agentes que estarán respondiendo a esos en línea, estarán grabados y estarán en esos sitios y seguiremos recaudando los comentarios allí, las preguntas y las preguntas que lo van a monitorear. Voy a apagar mis alarmas aquí porque justo suenan cuando no lo quiero. Muy bien. Creo que todos estamos aquí, creo que están todos los presentadores y vamos a empezar con el meteorólogo del incidente. Sophie, te toca. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Sofía Adams. Soy la meteoróloga del incidente aquí. La primera mitad que le quería mostrar a ustedes es un mapa de precipitación. La parte azul clara aquí son de 100 a 500 pulgadas de precipitación que ha caído en las últimas 24 horas y hay humedad que ha venido desde el oeste y principalmente de la parte norte del incendio y en las estaciones de clima que reportaron 4 pulgadas de lluvia y en la parte sur hubo una tormenta bastante fuerte que cayó ayer y dejó como 1 pulgada de lluvia. Y la siguiente, antes de que yo llegue más a lo que podemos esperar en cuanto al clima, más adelante quiero tomar un momento para y ver qué es lo que hemos experimentado hasta ahora. Este mapa aquí muestra el promedio de lo alto y temperaturas altas y bajas desde el principio del año 2026 y se media de una estación cooperativa que está en Rye. Y uno puede ver que todos los triángulos en color rosa son temperaturas altas diarias y todas esas indican que a principios de años eran temperaturas bastante altas. Y luego, otra cosa que hay que notar es tenemos un año bastante seco. La precipitación acumulada arriba, esa línea negra, normalmente es lo que quisiéramos ver para una precipitación normal y es el equivalente. Es mucho más bajo de lo normal. Solo hemos recibido como unos 9 pulgadas de precipitación y normalmente quisiéramos ver como unas 12. Y algo más que notar es el nivel de nieve que hemos tenido. La acumulación de nieve en Rye normalmente se podría esperar de 80 a 90 pulgadas de nieve desde el principio de año y realmente solo logramos como menos de 50 pulgadas, extremadamente baja, que hemos tenido una sequía de nieve bastante alta este año. Y todo eso lleva, por supuesto, a que veamos de sequía altas y extremadas durante las porciones de Colorado y aquí en la parte de pueblo estamos en una sequía severa y estamos en esa categoría extremada. Y quizás algunos de ustedes recuerden el incendio de Oak Ridge, pero quiero realzar las condiciones del clima que tuvimos. Se consideran clima extremo de incendio. Y en el incendio de Oak Ridge era el pronóstico que se hizo del meteorólogo en el lugar y se ve que los vientos estaban en la categoría verde de bajo riesgo y humedad relativa normalmente de 15 a 25% y luego 30% para las temperaturas bajas y durante la noche había una recuperación bastante buena durante el tiempo de ese incendio de Oak Ridge. Así que las temperaturas y el clima bastante distinto de lo que estamos viendo actualmente. Esto es de la estación en Beulah de tiempo y es la que estamos utilizando para hacer el pronóstico del tiempo en este incidente y se puede ver todas las observaciones de los distintos días que el incendio hizo esas corridas fuertes y tan fuerte que eran los vientos. Y quiero realzar el 29 de junio
Se puede ver allí a las 4:11 de la tarde. El, en la ráfaga de viento era bastante alto y la humedad estaba al 4%, extremadamente seco. Eso junto con los vientos altos lleva a tiempo y condiciones eh, severos para incendio y también hasta la parte del 2 de julio hasta el 3 de julio habían valores relativos de humedad y esa línea a la izquierda, perdón, a la derecha, sumamente estas condiciones muy severas con ráfagas de viento y realmente hizo un avance extremado y fuerte ese día y durante la noche. Es muy raro. Bien, ahora vamos a pasar a lo que podemos esperar para los siguientes 7 días. Quizás hayan escuchado que tuvimos una observación sobre inundaciones repentinas y hay otro en efecto para mañana, para las 12 hasta las 8 de la noche, así que estamos esperando otro empuje de tormentas y humedad desde el oeste. Es un poco más bajo de chance de los últimos días, de un 30% chance de precipitación para mañana y esperando que esas tormentas lleguen en la tarde, pero esta noche tenemos una humedad, recuperación de humedad bastante buena de 60-70%, quizás un poco más bajo en esas elevaciones un poco más altas. Y luego pasando el fin de semana, al principio de la semana que viene, estamos esperando volver a las condiciones secas y calientes. Quizás no tan extremo como lo vimos la semana pasada, pero aún así se ve muy caliente, muy seco y nos estamos acercando a llegar a la etapa crítica de sequía. Y a mediados de la semana que viene estamos viendo un chance elevado de humedad y de tormentas del oeste y eso va a incrementar la oportunidad de precipitación, pero también va a estar bastante calor de 90 grados a 95 grados de temperatura a través hasta el final y hasta mediados de la semana que viene. Y de nuevo con vientos fuertes también. Bien, siguiente pantalla. Y bueno, creo es todo para mi parte. Bueno, estaré después. Si tienen alguna pregunta sobre el clima, estaré aquí para contestar. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Comportamiento de incendio. Quiero expandir de lo que habló Sophie, obvio, sobre la sequía y las condiciones secas y calientes y el comportamiento de incendio. Bueno, voy a tocar un poco sobre el incendio de Oak Ridge y luego les voy a mostrar una herramienta que utilizamos para hacer un pronóstico de cómo va a ser el comportamiento del incendio pasado, presente y futuro. Pero por el momento vamos a darle un repaso de cómo estamos con el incendio a la siguiente. Y bueno, esta es la imagen. Bueno, vimos básicamente su calculación de humedad de Sophie aquí en la parte superior, pero no mucho en el medio. Y hace unos días este mapa estaba bastante rojo con el calor y el incendio. Definitivamente lo quiso sacar, pero esta mañana el calor intensivo que está en este lugar, en esta parte suroeste y oeste y aquí en Charlie Peak. Y luego tenemos un poco más aquí. Este es esta aquí, la cicatriz del incendio Oak Ridge, el antiguo, pero aún está ahí en ese conífero en la siguiente pantalla. Lo incendio definitivamente, aunque parecía eso, las elevaciones más bajas, básicamente se estacionó en su comportamiento más o menos. Esta es una vista de, del calor aislado. Todos estos puntos de las elevaciones medianas y bajas y escuchó que Sophie dijo que tenemos un día más que en la tarde va a haber precipitación, pero luego vamos a entrar en una etapa más caliente y más seca. Y les mostraré imágenes de lo que me refiero, pero en la mayoría estamos viendo todos estos calor residual que está entrando allí al suelo y está un poco más calor
y más alto y va a empezar a quemar de nuevo estas áreas. Así que hay mucho calor en este incendio y va a haber mucho más actividad en los siguientes días y semanas. Entonces, esta es una gráfica componente de, eh, de cómo se expande o es una forma de medir la humedad del combustible. Y en esta parte roja es el valor máximo. Es una estación que utilizamos como de 9,000 pies de altura. Es una estación útil para ver en los últimos 20 años hasta el presente. Y lo que se muestra aquí, este es el 29 de junio, donde empezó el incendio. Aquí este es el punto. Antes de que yo entre más en esto, el 97% normalmente es un comportamiento muy activo de 95% es muy alto en su comportamiento. Y bueno, no quiero decir que vaya a pagar a los 60%, se va a reducir significantemente. Quiere decir que es un combustible muy mojado, que se puede ver de mayo a junio. Había unas condiciones de combustible bastante húmedo, pero luego subió y luego bajó y empezó y subió de nuevo y básicamente en esta parte del nivel del 95% es cuando empezó a avanzar el incendio de 8 a 9 millas de distancia y avance del incendio y de Acres, perdón. Salió hacia el norte, luego a Rye y después a Beulah. Y cuando llegamos a tener una humedad un poco más alto en los últimos días después en ese evento, este gráfico muestra que básicamente la humedad y el combustible estamos aquí hoy, básicamente en la parte baja, aún por encima del nivel promedio en el 80%, pero es el pronóstico del 9 de julio hasta el 14 de julio y esos elementos están prediciendo que el combustible, perdón, el ERC componente va a subir hasta niveles máximos. Este aquí es el promedio para esta zona. Siempre nos gusta ver que esté a este nivel, pero ahorita no está sucediendo. Y en el pronóstico a largo no estoy viendo esas cifras. Así que Sophie comparó el incendio de Oak Ridge junto con este y las métricas son parecidas. Y el incendio de Oak Ridge empezó hace 2 años, el 22 de junio, y los ERC estaban por debajo del 60%, pero empezó y luego quemó en las primeras semanas de junio hasta que tuvimos un evento de lluvia y los siguientes días a semanas tuvimos como un cuarto de pulgada de lluvia y se sumó hasta media pulgada de lluvia, pero luego llegó bastante lluvia, 21 de julio nos llegó 1 pulgada de lluvia, pero luego pudimos controlarlo y lo pudimos mantener en este tiempo aquí, luego subió y luego llovió otra vez y prácticamente se encargó de eso. Así que le hice un gráfico en relación a donde estamos ahora con el de hace 2 años, del 2024 y ahora en la fecha del 2026 en incendio actual de Aspen y se puede ver la diferencia que hay un elevado nivel de ERC. Bien, entonces ese evento de lluvia sí sacó el incendio allí en las partes planas en Rye, donde están las praderas y la lluvia paró, y hay poca lluvia que está allí en ese campo, en las elevaciones bajas. La lluvia ayudó mucho. Bien, entonces estamos llegando a la parte de Ponderosa y mucho aquí, arbustos y casas de nuevo. Esta parte se quemó, es una parte severa mixta. Sí depende de dónde llega la lluvia, si cayó por mucho tiempo y duro, también paró el incendio aquí, pero hay suficiente combustible en la superficie y por encima que aún va a salir y hay partes que no están quemadas y
y también hay poco de calor aquí que están escondiéndose o ocultos en estas partes y puede ser que hayan otros incendios que vuelvan a reaparecer. Bien, esto le muestra que este es el incendio Jenkins y se ve que es antes de la lluvia y se ve que no estaba quemándose tan rápido, pero se quedó ahí en la superficie y está quemando aquí en el camino, y pero aún se está llevando por ahí. Bueno, la siguiente, pasando aquí en la elevación, aquí es una mezcla de álamos y de coníferos y pinos y tiene humedad un poco más alta. Salió de allí, de los álamos, salió el incendio y esencialmente cayó al suelo, a las a las gramas y los arbustos y son elevaciones altas y esto aquí también retiene calor en los próximos días. Aquí pasando a St. Charles Peak, este es el comportamiento de incendio después de 2 eventos de lluvia por la mañana. Este tipo de entorno en las elevaciones altas es aquí donde están los pinos y hay una cantidad de álamos muertos por eh, los insectos. Es aquí donde puede caer 1 pulgada de lluvia y aún así es una tormenta rápida y simplemente rebota de los otros combustibles presentes y se retuvo mucho material muerto de 12 a 14 pulgadas de lomas bastante secas. Y esto es lo que va a retener el incendio por mucho tiempo, las que siguen. Bueno, este es justo después de uno de los eventos de tormenta. El incendio estaba estacionado en estos lugares aquí. Esta es una cicatriz antigua, creo que es el de Jenkins del 2016. El incendio se puede ver, estas son las elevaciones más altas, más arriba o atrás del incendio Jenkins y son pinos mixtos y álamos y es muy activo allí porque el campo estaba creando como un escudo y se puede ver ese tipo de combustible cuando las cosas empiezan a secar en esa zona. Y luego es el segundo día cuando yo salí de Rye, básicamente tiene como una corona de desarrollo del incendio y creo que uno ve este tipo de comportamiento de incendio está tirando brasas hasta 1 milla de distancia. Y me temo que vamos a ver un poco más de eso cuando entremos en esta etapa de sequía y calor. Y el representante de operaciones va a hablar sobre la estrategia y tácticas que van a implementar. Y bueno, quiero pintar un cuadro de lo que se puede esperar y vamos a tener muchos más en cuanto a acueductos y otras cosas en las elevaciones más altas. Así que vamos a ver este tipo de comportamiento del incendio en los siguientes días. Gracias. Brett Washer, soy uno de los comandantes. Cuando llegamos a Colorado, le voy a decir lo que me emocionó. Bueno, considero Colorado como mi casa actual. Y bueno, hay otro equipo y luego me mudé a Fort Collins y fui a la escuela ahí en Colorado City y trabajé para el servicio forestal ahí. Sí que realmente me encanta Colorado, pero las últimas veces que vino a Colorado, pero no ha sido una buena experiencia. Me siento que he tenido una buena carrera con el incendio, pero cada vez que vengo aquí, el incendio de Waldo Canyon y el de Black Forest, y luego también trabajé después del incendio Marshall. Todos esos han sido un impacto bastante eh, destructivos. Y una cosa que hay que darse cuenta que en Colorado lo que se llaman, tenemos ecosistemas dependientes de incendio y lo que hemos quitado esa red de incendio y hemos visto las condiciones de salud del incendio dentro de la zona de incendio y ha sido un reto para nosotros. Así que es una preocupación o inquietud de cómo tratar esos incendios. Cuando llegamos aquí, ordenaron al equipo de Alaska porque habían otros equipos que ya estaban en el incendio grandes en la zona de Colorado y ya habían
ha gastado todos sus equipos y sus recursos. Por lo tanto, yo supe que estábamos entrando en una situación donde teníamos que entrar en un lugar donde habían hogares y residencias en esos sitios y que iba a ser difícil conseguir recursos porque ya habían otros equipos delante de nosotros y esos recursos tenían que pasarse a otros lugares. Y tenemos de Maine a Florida y a California, también había muchos recursos hasta Alaska. Y con eso, sin embargo, nos tardó un tiempo para poder construir o recordar los recursos. Y cuando estábamos en una postura defensiva, y el incendio nos estaba empujando y realmente estábamos luchando con eso y batallando. Era un reto porque no teníamos los recursos necesarios y el incendio estaba avanzando a grandes pasos y la humedad era bastante baja, el viento era bastante fuerte. Así que yo siento que hicimos el cambio hace unos 2 o 3 días atrás que pudimos empezar a tener en una postura más defensiva y más ofensiva, perdón, y podíamos poner los recursos en lugar. Así que estamos en una mejor postura de cuando llegamos al principio. Y la lluvia también ha ayudado y hemos recibido un poco de precipitación y una de las cosas de la precipitación que recibimos, acabamos de salir de un tiempo bastante seco. Esos combustibles son sumamente secos y 1 o 2 eventos de lluvia y estas tormentas quizás hayan dejado 1 pulgada de lluvia en la zona de Rye, pues se disuelve rápidamente y no tiene capacidad de penetrar y se seca rápidamente. Se ve el pronóstico de SOFE y estamos entrando de nuevo en una temporada de alto viento y calor y sequía. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se ven las cosas. Bueno, entrando a eso. Estamos empezando a ver el incendio, se llama hoy de 96 acres. Ahora estamos como en un 20% contenido de contención, así que nos sentimos bastante bien. Y estas zonas negras que indican que hay eh, contención, nos sentimos bien de que el incendio no va a expandir o crecer más. Y sabemos que hay otros hogares detrás de eso y por lo tanto estaremos trabajando en eso. Si vimos el comportamiento de incendio con el mapa infrarrojo que muestra todos esos puntitos aquí en donde están las fuentes de calor. Y ayer estaba hablando con una de las secciones, pasaron por 8 casas y encontraron 16 puntos de calor. Y estas son áreas donde estamos haciendo la neutralización, pero nos sentimos bastante bien con esta parte este. Lo que quiero hablar o platicar lo que está a largo plazo, porque el incendio no se ha apagado y va a estar aquí por un tiempo. Así que si va a la parte norte del incendio, aquí por Wetmore y en la zona de Greenwood, perdón, estábamos luchando bastante, batallando con esta parte. Esas células de tormenta empujó la tormenta hacia el norte y estábamos un poco inquietos sobre la línea de excavadores si iba a poder retener eso. Sentimos que tenemos esa línea de bulldozers, pero no lo tenemos, pero por la mayor parte lo tenemos rodeado por líneas de bulldozers y nos sentimos bastante bien. Y supongo que muchos de ustedes son de esta zona, ya que estamos justo al norte de eso. Al bajar acá de North Creek, de Mangos y donde está el Castillo Bishop, es una zona donde estamos viendo humo en los últimos días y esa área no recibió quizás muy poca lluvia. No va a ayudar mucho en eso, pero sí tenemos aquí hoy, sí tenemos líneas de excavadoras allí. No está en negro porque estamos permitiendo que el incendio llegue hasta allí, pero sentimos que esta zona está en bastante buenas condiciones. Al llegar aquí, el servicio forestal nos dijo, bueno, en colectivo con el departamento del sheriff identificamos áreas de valor de riesgo, son las comunidades. Así que nuestra atención estaba acá al frente y dijeron, bueno, no nos dijeron,
pero es nuestra prioridad y no tuvimos los recursos. Entonces, si se ve aquí, no sé, quizás unas 100 acres, pero si se ve aquí en la parte oeste de el corredor 165, parecen ser puntitos, pero son 96 acres, son 4.600 acres, o sea, no es algo que uno puede poner unos cuantos equipos allí y poner una línea. Y la otra inquietud en esas áreas es que es una zona muy eh, silvestre y con muchas rocas y muy inclinada. Aquí por encima de Camp Jackson, el campamento Jackson, se llama incidentes dentro de incidentes, IWI. Y luego otro tenía una situación de deshidratación. Así que no queremos poner bomberos en una situación de riesgo. Eso nos indica que tenemos que movernos hacia atrás un poco y trabajar junto con el Servicio Forestal y el Estado y ver cuáles son las opciones, porque si uno no se siente seguro de tener los bomberos allí, bueno, tenemos que ver también cómo vamos a contener eso. Y hemos sacado varias estrategias. Una es seguir poniendo las líneas de excavadores. Tenemos como por la mitad y ahora estamos poniéndolo de arriba para abajo. Y la otra que se ve aquí el día de hoy, estos deditos que están saliendo del campamento Jackson, está seguro, pero está subiendo allí en la montaña. Es un poco más activo. Teníamos unos helicópteros y habían como 8 tipo 1 helicópteros como Black Hawk y otros. Y cuando estaba saliendo para esta reunión teníamos 2 helicópteros que estaban trabajando esta zona. Tienen bastante buena fuente de agua y también están empezando a poner lo que se llama una base que está cerca de Rye y en el Camino 78 son bases donde están llegando los helicópteros con elemento retardante y es solamente efectivo hasta cierto punto. Y ellos básicamente dicen que si no podemos estar allí en persona, es solo efectivo por unas 6 horas intentando quitar el calor un poco en estos lugares y con eso entonces lleva al camino 369 que da la vuelta por acá. Entonces, ese sistema de caminos podría ser una posibilidad alternativa y estamos viendo un poco de la cuestión de la salud del el bosque y hay mucho material caído y es bien difícil en cuestión que puede ser combustible y estamos tratando de quemar alrededor de eso y es una buena oportunidad de tener un punto de incendio allí controlado. Entonces, tenemos eso, sí abre un poco de praderas aquí, estamos, tenemos esperanza de poder juntarnos a eso. Nuestras secciones quizás pueden ponerle una línea allí dentro de 10 días porque hay muchos caminos que culebrean por la montaña, 10 días allí y otros 7 días para subir por encima por esta zona de pradera y quizás pueda quemar un poco. Y el incendio nos hizo hacer. Si no podemos retenerlo ahí, también estamos viendo otra opción. Y entonces eso nos trae a la parte de atrás, donde no tenemos que tratar con la topografía tanto. Así que nos hemos organizado lo que se llama por la parte trasera en cuestión del combustible y así lo podemos abordar. Estamos empezando a poner una línea de excavadoras detrás del RAI y actualmente es lo que nos preocupa más en este momento. Hemos empezado a poner líneas de excavadoras allí. La otra área donde no vamos a poner los bomberos son la parte Greenhorn. Eh, en la zona silvestre de Greenhorn es una zona silvestre por una razón. No hay caminos y es porque es demasiado empinado para poner caminos allí. Uno,
es la inclinación, pero también hay cuestión de la salud forestal y de los insectos. Pero uno miramos cómo podemos hacer llegar a los bomberos allí. Y hay lugares que indica que podría tardar más de 6 horas. Y entonces, si pueden estar en una situación donde se lesionan, no vamos a tomar el riesgo de que tarden 6 horas para llegar a un hospital. Así que en la cuestión de la zona silvestre de Greenhorn, así que es la segunda estrategia, es ir por atrás. Y bueno, sabemos que hay otras casas ahí cerca y hay material en cuanto y tratar de sacar todo lo posible dentro de 5 pies de su casa y otros 30 pies tratando de quitar la vegetación y es mejor tener las gramas o los jardines con grama verde y bueno, un poco bueno, hay que considerar esas cosas e incluso algo tan sencillo como que no tener pues un montón o una pila de madera o de leña montado allí cerca de la casa donde he visto situaciones donde llega un incendio y hay una pila de, de leña y 3 horas después pues la casa se ha perdido. No tenemos suficientes recursos para poner eh, un un camión de bomberos en cada casa. O sea, realmente es su responsabilidad. Y he hecho cosas para incluso poner rocas y piedras alrededor de la casa durante el verano, pues entrar la leña bueno, es básicamente lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Ese es el cuadro, este incendio, incluso a menos que tenemos una humedad monsónica y puedo dar una cantidad de ejemplos de donde en Colorado, en las montañas, todo el mundo piensa pues ha caído la lluvia o que es como las películas en Hollywood, que la gente se pone a bailar porque cayó la lluvia y sabemos que es una cuestión que va a durar a largo plazo y no es lo que nos preocupa, es el la ruta de viento y estamos intentando planificar cómo gestionar eso. Y la semana que viene ya se termina nuestro tiempo aquí y entonces luego va a haber otro equipo que nos va a reemplazar, pero estaremos aquí para contestar sus preguntas después. Y eso es lo que tenemos en cuanto a las operaciones. Gracias. Buenas noches. Soy Bill Ritter, soy el comandante de los bomberos aquí en Fremont. Hay unos eventos que hemos tenido. Me llamaron del comandante de Wetmore, de los bomberos, y me dijo que Wetmore estaba en estado de evacuación. Y yo sé que hay personas en el condado de Fremont que estaban al otro lado de la calle, así que yo decidí mover una área a 4 millas al sur de la carretera 67 y a 2 millas hacia el este y al oeste, donde están todas las casas. Lo hemos capturado y lo hemos puesto en notificación de preevacuación. Y luego el tercero que me dijeron que va a llegar el incendio a Wetmore, ahí en el condado de Fremont, y no tenemos recursos. Creo que fue que todavía no había tomado el liderazgo. Entonces, mm, debo ir a Wetmore a ver qué es lo que está sucediendo y implementar la preevacuación para toda la área. Cuando llegué allí, el, eh, el viento estaba soplando fuertemente y que lo más probable el incendio iba a pasar por la parte norte, perdón, la parte norte de la montaña. Y con todas las lomas, las casas que están allí en las lomas, decidí que era necesaria una orden de preevacuación. Y me han criticado mucho por eso, pero mi primera prioridad
era la seguridad de los hogares y de las personas que sacaran. Si el incendio pasa por ahí rápidamente, entonces nos encargaremos de eso lo mejor posible, pero después, si el incendio es lento, pues lo podemos atacar. Tuve los bomberos allí en la zona y cuando me comuniqué con el comandante de Wetmore, pude platicar con él, platicamos dónde estaba el incendio y entonces movimos los camiones de bomberos allí más allá en Wetmore e incluso a los hogares que estaban allí. En ese primer día estábamos ahí, habían 17 bomberos y aparatos para ayudar a Wetmore y mantuvimos las cosas pues seguras para la noche. Y a la mañana siguiente estábamos ahí hasta las 2 3 de la mañana. Al día siguiente salimos 15 bomberos y 6 aparatos en vehículos y ambulancias y pudimos asistir a Wetmore aún más y que entraran más recursos para ayudarnos. Y continuamos trabajando con ellos y protegiéndolo y protegiendo la comunidad. Sí, no tuvimos lesiones, hicimos buen avance. eh, He ido a Wetmore para echarle un vistazo y saber lo que está ocurriendo, si las cosas cambian. Y por último, pude ir a mi casa. Llegué a mi casa y luego me llamaron del equipo que hay que evacuar. Y por lo tanto, llamé a todos, les dije que empezaran a evacuar. Y habían dudas de por qué Williams Road no tenía una notificación de preevacuación, porque se decidió que también tenía que evacuar. Así que tardó un poco de tiempo para poder ponerlo en el computador para mandar esa notificación. No es algo que está simplemente allí. eh, Tienen que eh, poner esos datos en el computador. Y luego continuamos monitoreando. He estado ahí todos los días, por lo menos 2 veces al día, hablando, platicando con los equipos y cuando cambian. Y también el sheriff Cooper y yo hemos ido a pueblo para ir a las reuniones y el equipo de operaciones y de comando tratando de entender todo lo que está ocurriendo. Les puedo decir que ellos conocen mucho más de lo que yo conozco y ahí tienen mejores herramientas que nosotros, pero ya nos hemos encargado de eso y afortunadamente, si está dentro del condado de Fremont y de lo que yo sepa, no ha entrado o dañado hogares en la zona de Wetmore. Así que esos han sido personas fantásticas y todo estaré afuera si alguien tiene algún comentario o pregunta. Que si el condado de Fremont ha hecho algo para poner líneas de fuego en el condado de Fremont. Bueno, allí está en Wetmore y ahí van muchas personas en el lugar del condado de Fremont donde están con sus propios equipos haciendo líneas. Bueno, ¿por qué no utilizan sus propios equipos para hacer la línea? Bueno, es algo que se puede platicar después. Se le puede contestar sus preguntas después. No, está bien. Gracias. Nombre es Cooper, soy el sheriff del condado de... Justo cuando empezó este incendio, es como, yo pensé que era la mayoría, igual que la mayoría de otros incendios que quizás duraría 1 o 2 días, se atacaría y Colorado es mucho mejor a utilizar sus evaluaciones y pues sería todo. Y, y perdónenme si no tengo los días correctos, creo que 2 o 3 días después del incendio, bueno, prácticamente explotó y yo supe del sheriff Smith lo feo que es ese terreno. Y cuando entró al condado de Pueblo y el sheriff y qué feo estaba ese terreno. Así que yo quiero al agente Ritter y bueno, quizás podemos mirar esto y por qué no vamos a Pueblo y hablamos con las personas que están ahí. Así que fuimos a Pueblo
y aprendí un par de cosas habían ocurrido. Había el equipo de Fremont que fueron al departamento correccional porque estaban observando el comportamiento del incendio y que estaba avanzando rápidamente. Entonces, cuando el departamento de correcciones sacaron nuestros mapas, lo juntaron y formaron un, un gráfico y habían de 1 a 4 originalmente, de 1 a 4, y eso lo que iban a basar su orden o plan de evacuación. También aprendí que en Alaska los sheriffs no son los representantes de incendios, son una ente totalmente separada. Así que cuando yo llegué, se preguntaban por qué estaba allí. Así que le explicamos la diferencia, la distinción, y esas personas pues estaban de mucha ayuda y el conocimiento que ellos tenían, y pudimos modificar ciertos polígonos para las órdenes de evacuación. Tú conocíamos el terreno, las vías y las personas. Empezamos a trabajar y cooperar en diseñar esto. Y una de las cosas que ocurrió es que cuando el incendio hizo su empuje fuerte hacia el norte, es cuando recibieron la notificación de evacuación. Eso salió, creo que fue por el despacho, ¿no? Por la radio. Y la radio no tenía información, excepto que evacúen ya. Así que la conversación que tuvimos con el representante, bueno, en primer lugar de mi condado, yo quiero poner esas notificaciones y si van a salir, yo quiero poner la palabra para que la gente sepa qué hacer. Así que hicimos ese cambio. Encontramos ciertos de los polígonos y separamos los campamentos porque podíamos ver, según el comportamiento del incendio, lo que estaba ocurriendo en el terreno y que la probabilidad que llegara el incendio tan norte era pues poca, no imposible, pero poca. Pero la segunda parte del condado, así que lo mantuvimos en evacuación. Entonces, basado sobre lo que ocurrió en las últimas 48 horas, creo que a la 1 de la tarde es cuando yo puse el condado completo, entero, en preevacuación. Pero una de las cosas que aprendí de la información que salió a los campamentos de Cole es que aunque estaban en preevacuación, las personas no estaban listas para evacuación. Y es el propósito de preevacuación, de que uno se prepare, agarre sus documentos, averigüe lo que va a hacer con sus animales, y el problema principal era qué hacer con los animales. Entonces, las personas que están ahí piensen en eso. Ahora, vamos a pasar mañana, vamos a hacer más evaluación de lo que es que yo tengo que hacer y qué vamos a hacer en las zonas de evacuación. Y es lo que vamos a mirar y detallar un poco más esos eh, expedientes para el futuro. Y junté a todos los comandantes y pusimos polígonos en todo el condado de Fremont. Y recaudamos toda esa información, lo metimos en el programa de computador, los mapas como este para el condado de Fremont. Es algo bueno y es algo que probablemente tuvimos que haber hecho hace 20 años, pero he tomado la oportunidad ahora para tener esas guías y hacerlo. Bien, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Joe Loviander. Soy el agente previo de control de incendio. Vivo aquí en el condado de Fremont, el otro lado de Penrose. Así que este año ya ha habido varios incidentes que ustedes ya conocen allí en Fort Carson y el Keo incendio. Y vivo a pocas millas. Afortunadamente no tuve que evacuar, pero el incendio estuvo cerca de nuestra propiedad. Así que estoy sintiendo muy parecido a muchos de ustedes de lo que puedan estar sintiendo. Afortunadamente, el sheriff comentó que él es el comandante de bomberos en Colorado y dice la ley que si se pide ayuda del estado de Colorado, normalmente yo participaría entonces, y nuestro trabajo es proveer los
recursos para que puedan encargarse del incendio lo más pronto posible. Aunque Freeman no era parte de eso, eso ocurrió en el condado de Custer y Pueblo el lunes por la mañana cuando empezó a las 9:30 de la mañana. Nos avisaron que había un tipo 3 gestión donde es el equipo de gestión de incidentes complejos y esas acciones tomaron lugar temprano y cuando empezó a crecer el incendio, empezamos a eh, traer al condado de Fremont y también al condado de Huérfano, así que el Estado participó en incidentes grandes así para traer los recursos necesarios y más de 1,800 personas que han estado apoyando en esta situación de 29 estados. Entonces han venido aquí de todas partes para tratar de resolver esto lo más pronto posible. Sabemos que va a estar en el panorama por mucho tiempo y en la transición del siguiente equipo va a ser el próximo miércoles. Y nuestro deber en la parte administrativa, en el servicio forestal y en el terreno forestal, haremos lo mejor posible para respaldar a ese equipo para que puedan seguir adelante con su trabajo. Gracias por su atención y estaré luego para sus preguntas. Buenas noches, mi nombre es Destiny Chapman. Soy agente aquí de Forestal, así que no solamente tengo conocimiento personal o más bien profesional, pero también incluye las montañas mojadas, pero también tengo una conexión personal. Considero Wetmore mi hogar, es allí donde crecí, mis padres aún viven allí, fueron evacuados, también mis tíos están conmigo en Williamsburg, así que fuimos evacuados por un tiempo. Entonces ha estado mucho corriendo con eso. Bueno, me gradué de Florence High School, pero no gradué de este lugar, sino del antiguo. Así que esta zona lo conozco, es personal. Y este incendio profesionalmente es un reto, pero es una conexión personal también. Y realmente agradezco todo el apoyo de la comunidad. Han sido fantástico y los departamentos locales que han venido a ayudar y el equipo que está aquí, todos han hecho un trabajo espectacular. Es tremendo el trabajo que se ha hecho para hacer la línea del incendio y le pido su respaldo continuo porque este incendio va a estar aquí en el panorama por un tiempo, bastante tiempo. Vamos a estar lidiando con esto por un tiempo y que sigan respaldándonos en nuestro trabajo. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jim Pitts. Soy el subagente aquí del Servicio Forestal y trabajo cercamente con Joe y otros con respecto. Y como agencia, soy el representante junto con el equipo de Alaska. En ese papel estamos comprometidos con sus operaciones a diario, trabajando con ellos para realzar los distintos temas alrededor del incendio, las prioridades que está ocurriendo con los recursos locales y los esfuerzos cooperativos. Es un equipo entero para lidiar con el reto de este incendio entre el Estado, los condados, entre los recursos federales. No hay ninguna sola agencia que puede atacar un incendio como este y tener éxito. La única forma en que lo podemos hacer es trabajando juntos. Uno de esos cosas claves de nuestras prioridades. Mi abuelo tenía un cartelito fuera de su casa que decía, o de su puerta, una casa está hecho de ladrillos y piedras, pero un hogar está hecho de amor. Y solo que sepan que sus hogares son nuestra prioridad número uno. Los hogares hacen comunidades y son los negocios que hacen esas comunidades eh, pues tener éxito. Y de esa ha sido la prioridad desde el primer incidente. Al principio respondimos a esto, estábamos enfrentando condiciones retadoras y he compartido la información con ustedes. Es un tiempo distinto, es un incendio distinto. Los analistas repasaron lo que han visto, es muy bueno.
cuáles son los efectos de las condiciones de sequía y en las comunidades que estamos viendo. Vimos pues el pasto y no hemos visto un incendio así como este antes. Estos bomberos que están allí están batallando la buena batalla, están tomando el reto. Cada uno conocen que sus hogares son su sueño norteamericano y esos sueños son preciosos. Y estamos haciendo todo lo posible para proteger esos valores, a menos que hablamos de eso un poco distinto, pero sí somos sus vecinos, vivimos en sus comunidades. Están familias de 29 estados que han venido para ayudar y de eso se trata América. ¿Cómo nos reunimos alrededor de un trabajo para apoyarnos? Es un valor fuerte, es básicamente un fundamento de este país. Así que gracias por todo el apoyo de la comunidad. Le agradecemos a los bomberos y el equipo que han venido para ayudarnos, pero todos conocemos la presión sobre la comunidad, los que están evacuados y haremos lo mejor posible para que puedan volver a sus hogares y que sea seguro es lo que tenemos que ver primero. Y eso va a tardar tiempo, pero nuestro objetivo, que principalmente es la parte este y hacia el norte, eso libera recursos para que podamos enfocar más sobre el bosque y intentaremos hacer esa caja como podemos hacerlo y para eso así lo explicaron los representantes de las operaciones. Va a tardar un tiempo, va a estar en un panorama por un tiempo y estaremos trabajando duro para que ustedes puedan estar informados y vamos a transicionar a otro equipo de gestión, pero todos estamos aquí. El siguiente reto, eventualmente va a llover y eventualmente el pronóstico pues será bueno, pero después de los incendios llegan las inundaciones y luego tendremos otros socios, bueno, estos mismos socios, pero otros también para que nos puedan ayudar eh, y tendremos esa información a medida que pase el tiempo. Gracias a todos por venir y estaremos afuera para contestar sus preguntas. Ahora va a pasar Jake Livingston, que es el comandante de incidentes del equipo de gestión de incidentes complejos de Alaska número 1. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jake Livingston, EC del equipo Alaska 1. De mí, yo vivo en Fairbanks, Alaska, junto con mi familia. Hemos vivido ahí unos 25 años. El equipo de Alaska, hay muchos de Alaska, pero también tenemos a personas de todos los Estados Unidos realmente, solo para ayudar a respaldarnos y nos ayudan de año a cada año. Cuando Alaska, bueno, tenemos nuestras etapas de incendio que empiezan allá por el solsticio y después de que llegan las lluvias estamos disponibles para hacer trabajos en los otros estados más abajo y hemos estado en muchos estados en el oeste, pero estamos a gusto y contentos de estar aquí para ayudar. Pues tomamos el liderazgo de la operación y gestión de este incendio el 1 de julio. Las condiciones estaban bastante extremadas, altos vientos, súper seco y el terreno no perdona, especialmente cuando uno está pasando hacia el oeste. El tamaño del incendio fue de mucho reto y avanzó rápidamente y era difícil estar al día con eso. Y cuando llegamos ya estaba a 40,000 acres, así que es grande. Y cuando ya tomamos el comando, ya habíamos ordenado una cantidad de recursos para ayudar, para controlar este incendio y todo desde equipos de mano, las máquinas, las excavadoras, los helicópteros, todas las cosas operacionales, pero todo lo que va junto con esos bomberos es la parte del apoyo y por eso se calcula que hay como unas 1,800 personas, así que tenemos también que proporcionar el espacio para las funciones de apoyo
comida, agua y espacio para acampar. Es una organización bastante grande y realmente muchas personas para manejarlo. Nuestras prioridades siempre han sido la vida y la propiedad, las residencias, y siempre es nuestra prioridad. Estamos a gusto que llegue la lluvia. Siempre nos da un poco de tiempo para tomar un pequeño descanso y poder eh, hacer algo antes de que sé que pudimos tener un poco de estabilidad en la parte este y proteger esas comunidades de Rye, Colorado City y alrededor hasta la parte superior. Y por supuesto, en la parte adentro del incendio de Beulah, todo lo que está ocurriendo ahí en cuanto a los equipos, las máquinas que están patrullando y neutralizando los fuentes de calor y todo eso continúa. Y realmente lo que es importante para nosotros, primeramente, es proteger las residencias, pero el siguiente equipo que va a llegar, ellos van a entrar allá por el 15, como se comentó, pero realmente tenemos que prepararlos para que tengan éxito y que puedan tener eh, el, el impulso y que tengan toda la información para pasarles de la parte de respaldo, todos los operadores que están allí en el campo, los equipos que están allí y dónde están. Yo creo que eh, quiero agradecer a los bomberos locales y a los sheriffs y todo el trabajo que hicieron antes de que llegáramos con nosotros y luego trabajar juntos con nosotros en este incidente. Realmente es una integración. Queremos ayudar, bueno, realmente nos están ayudando a nosotros porque tienen ese conocimiento local y nos ayudan a entender el proceso. Por ejemplo, simplemente en las tácticas operacionales y realmente escuchando las historias de los departamentos locales, haciendo lo mejor para estar y para salvar hogares, casas. Sé que hay algunos de sus casas que también quedaron dañadas, así que es impresionante. Y luego, bueno, reconocemos el equipo, que tiene un impacto en las comunidades, el trauma, el estrés. Hay muchos bomberos allí, aparte de sus trabajos que directamente o indirectamente son impactados por los incendios. Así reconocemos el estrés que este incendio ha causado. Yo creo y quiero terminar con eso o concluir con eso y más bien contestar las preguntas de las personas afuera. Bueno, les aprecio su tiempo. Quiero agradecer a todos los presentadores. Creo que aprendimos mucho esta noche. Escuché buenas historias aquí del condado y yo sé que muchas personas quieren ayudar a los bomberos y al equipo de gestión, pero realmente son sus vecinos, sus amigos, sus familias. Ellos necesitan la ayuda, así que piensen sobre las personas que están evacuadas, piensen sobre las personas que al final han perdido su casa. Son las personas que realmente necesitan la ayuda y necesitan sus donaciones y realmente necesitan del apoyo. Hay muchos departamentos pequeños de bomberos en todos los condados y en esta área de Colorado. Ellos necesitan el respaldo y la ayuda porque son las personas que son los primeros que van a llegar al lugar cada vez y necesitan su apoyo para que puedan seguir haciéndolo. Muchos son departamentos voluntarios, están trabajando con un presupuesto mínimo y son las personas donde ustedes tienen que dirigir sus donaciones y su energía, porque esos son sus amigos, sus vecinos, quienes nos van a apoyar cuando lo necesitan. Quiero agradecer a la escuela que nos permiten utilizar su espacio y como han dicho, va a ser un evento largo. Va a ser un evento que va a durar varias semanas más. No quiero utilizar la palabra M, pero es un incendio fuerte, lo vamos a contener alrededor, su alrededor, pero va a tomar una buena lluvia y
Esperamos bueno, piensen en sus amigos, sus familias, sus vecinos y bueno, también se va a tomar tiempo para contestar las preguntas que han llegado al chat y sigan poniendo sus preguntas y también podrán leer los comentarios y las preguntas para obtener más información al cabo. Las pantallas o las láminas que se han puesto van a ponerlas en un ciclo continuo en forma lenta para que puedan ver todas las imágenes. Quiero agradecer a todos y muchas gracias a las personas que sintonizaron y sí tendremos otra reunión comunitaria que será el domingo en Westcliff. El sheriff allí quiere poner una reunión comunitaria en su lugar y ha invitado a los bomberos a hacer presentaciones, pero también será presentado en las redes, en YouTube y en las páginas de Facebook. Y entonces nos veremos el domingo. Muchas gracias. Gathering outside here in the commons area. We've got maps hung along the walls out there where you can come up and you can see the maps.